Hola, en el video pasado estudiamos el intervalo de confianza para la media. En esta ocasión vamos a estudiar el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, cuando estamos hablando de diferencia de medias, estamos hablando de mi sub 1 menos mi sub 2, porque estamos estudiando dos poblaciones. Entonces, vamos a tener cuatro casos. El primero va a ser poblaciones normales con varianzas poblacionales conocidas. El segundo va a ser muestras grandes y si no conocemos las varianzas poblacionales, las vamos a sustituir por las varianzas insesgadas. Y dos casos para poblaciones normales muestra pequeña. El primero, cuando no conocemos las varianzas poblacionales pero las consideramos iguales. Y el segundo caso, no conocemos las varianzas poblacionales, pero las consideramos diferentes. Y aquí les estoy dejando la parte de las expresiones que van a encontrar en su formulario. Entonces, el primer caso son poblaciones normales cuando se conocen las varianzas poblacionales sigma cuadrada sub 1 y sigma cuadrada sub 2. Entonces, recordando que a partir de este estadístico Z, debemos de construir el intervalo de confianza, pues nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer es despejar mi sub 1 menos mi sub 2. Esto nos va a dar lugar a nuestra expresión 4 que podemos ver aquí en la diapositiva. Entonces, pues ya podemos ver nosotros nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo dice: se comparan dos tipos de rosca de tornillo para ver su resistencia a la tensión. Para esto se prueban 12 piezas de cada tipo de cuerda bajo condiciones similares, obteniéndose los siguientes resultados en kilogramos. Si mi sub 1 y mi sub 2 son las resistencias promedio a la tensión, y sigma cuadrada sub 1 es igual a 5 y sigma cuadrada sub 2 es igual a 10, las varianzas de las resistencias de los tornillos tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Inciso A. Calcular un intervalo de confianza de 90% para esta diferencia de medias suponga normalidad en la tensión de los tornillos y que las muestras son independientes. Y tenemos un inciso B que dice: a 90% de confianza se puede decir que el tipo de rosca 2 tiene una mayor resistencia a la tensión que el tipo 1. Entonces aquí yo ya tengo mi ejemplo. Entonces siempre debemos decir primero quién es, en este caso, X sub 1 y quién es X sub 2. X sub 1 es la resistencia a la tensión del tipo de rosca 1 y X sub 2 resistencia a la tensión del tipo de rosca 2. Y los datos que nos da ya los habíamos dicho, ¿no? La varianza poblacional y el tamaño de muestra. Entonces, como nos da los datos originales, nosotros podemos calcular la media, que en este caso es 70.5. Y la media para el tipo de rosca 2 es 71.42. Y ya teníamos la varianza poblacional 10 y el tamaño de muestra 12. Y nos está pidiendo un intervalo de confianza de 90%. Entonces, nuestro 1 menos alfa, vamos a decir que es 0.9, ¿no? O sea, nuestro nivel de confianza. Alfa va a ser igual a 0.1 y alfa entre 2, 0.05. Significa que debemos de buscar en tablas una z de 0.05. Esto nos va a dar igual a 1.645. Entonces ya tenemos todo para nosotros sustituir en nuestra expresión 4. Esto es 70.5 menos 71.42 menos 1.645 por la raíz 5 entre 12 más 10 entre 12. Y de este lado voy a construir el otro límite.
de mi intervalo de confianza, que sería 70.5 menos 71.42 más 1.645 por lo de la raíz. Entonces yo les he dicho en los ejercicios anteriores que la respuesta la pongan por partes. Yo ahorita ya les voy a poner el resultado, que es menos 2.76 milímetro inferior y milímetro superior es 0.92. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? La conclusión va a ser que la diferencia de la resistencia promedio a la tensión en la fabricación de los tornillos tipo 1 y tipo 2 se encuentra entre menos 2.76 y 0.92 kilogramos con un intervalo de confianza de 90% o en un 90% de los casos, porque acuérdense que estamos hablando de parámetros. ¿Ok? Entonces, el inciso B nos dice, a 90% se puede decir que el tipo de rosca 2 tiene una mayor resistencia a la tensión que el tipo 1. Y la respuesta es que el intervalo contiene valores negativos, pero también contiene valores positivos. Entonces, con ese 90% de confianza, no se puede asegurar que el tipo de rosca 2 tenga una mayor resistencia a la tensión que el tipo 1. Esto también lo podríamos explicar de esta forma. Si mi sub 1 siempre fuera mayor, entonces el intervalo o los dos límites serían positivos. En otro caso, si mi sub 2 siempre fuera mayor que mi sub 1, el intervalo o los dos límites del intervalo serían negativos. Entonces, por eso no podemos hacer una conclusión sobre un tipo de rosca en este caso. Bien, entonces vamos a tener nosotros una quinta expresión para poblaciones grandes o tamaños de muestra grandes, cuando en el caso en el que nosotros desconocemos las varianzas poblacionales, sigma cuadrada sub 1 y sigma cuadrada sub 2, las vamos a sustituir por nuestras varianzas insesgadas de la muestra. Entonces esto nos da lugar a la expresión 5. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo, que dice: la resistencia del caucho a la abrasión aumenta si se agrega una carga de sílice a un gabinete de acoplamiento para enlazar químicamente a la carga con las cadenas de polímero del caucho. 50 muestras de caucho con el agente de acoplamiento tipo 1 dieron una resistencia promedio de 92 y la varianza de las mediciones fue de 20. 40 muestras de caucho con el agente de acoplamiento tipo 2 dieron un promedio de 98 y una varianza de 30 en sus mediciones. Y nos dice que estimemos la diferencia verdadera entre las resistencias promedio a la abrasión con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, nosotros vamos a tener aquí el ejemplo 2. ¿Quién es X1? Pues es la resistencia del caucho a la abrasión con el agente de acoplamiento tipo 1. Y X sub 2 es la resistencia del caucho a la abrasión con el agente de acoplamiento tipo 2. Entonces los datos que nos dan son: para el tipo 1, el promedio es igual a 92. La varianza, que la vamos a tomar como insesgada si no nos dice otra cosa, es igual a 20, tamaño de muestra 50. Y para el tipo 2, la media es 98, la varianza es 30 y el tamaño de muestra es 40. Entonces nos dice que con un intervalo de confianza de 95%, por aquí lo voy a poner.
intervalo de confianza de 95%, que quiere decir que 1 menos alfa es igual a 0.95, que alfa es igual a 0.05 y alfa entre 2 igual a 0.025, y que debemos de buscar un valor de z de 0.025 más menos, lo voy a poner igual a 1.96. Entonces ya tenemos todo para sustituir en la expresión 5, que es 92 menos 98 menos 1.96 por la raíz cuadrada de 20 sobre 50 más 30 entre 40. Y eso nos va a dar el límite inferior, y el límite superior será 92 menos 98 más 1.96 por la raíz cuadrada de las varianzas entre sus respectivos tamaños de muestra. Entonces aquí sí tenemos, la primera parte es menos 6, menos 2.1018, y la segunda parte o límite superior menos 6 más 2.1018. Eso nos va a dar un intervalo que va de menos 8.1019 a menos 3.8981. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras dos conclusiones? Ya aprendimos del ejemplo 1 que realmente tenemos que tener dos conclusiones. Entonces, podemos decir que en este caso se puede asegurar que el parámetro de la diferencia entre resistencias promedio a la abrasión se encuentra entre menos 8.1019 y menos 3.8981 en el 95% de los casos. Entonces aquí vamos a decir que como no contiene al cero, ¿sí? Como no contiene al cero, siempre mu sub 2 va a ser mayor a mu sub 1. O sea, la resistencia del caucho a la abrasión con el agente de acoplamiento tipo 2 siempre va a ser mayor al del tipo 1, porque va de negativo a negativo, y porque en este caso mu sub 2 es el agente de acoplamiento tipo 2. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a ver nosotros el siguiente caso, que es cuando la varianza de las poblaciones es desconocida pero iguales y la muestra es pequeña, por lo tanto se debe de distribuir de forma normal o debe de provenir de poblaciones normales. Entonces nosotros tenemos este estadístico T y vamos a tener esta expresión que es S cuadrada sub P, que es esa P de ponderación de las varianzas de las dos muestras. Entonces este estadístico T se va a distribuir T con ¿cuántos grados de libertad? Pues la suma del tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2. ¿Y a qué expresión vamos a llegar? Voy a pasar rápidamente la forma en cómo se construye este intervalo de confianza. De acuerdo a la definición de intervalo de confianza, partimos de esta expresión y debemos de sustituir este estadístico en esta parte. Y entonces multiplicamos por esta expresión todo, luego restamos
x1 menos x2, y entonces nos queda negativo, entonces tenemos que multiplicar por menos 1 y luego ya acomodamos. Si nosotros acomodamos, nos va a dar un intervalo de confianza de dos lados para la diferencia de medias con el nivel de confianza 1 menos alfa, y es la expresión número 6 que tenemos aquí a la izquierda. Entonces podemos ver un ejemplo que va a ser nuestro ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice, para dos muestras extraídas de distribuciones normales se obtuvieron los siguientes resultados, y ya nos da todos los datos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada, calcular S sub p al cuadrado. Nótese que en la expresión 6 nada más se ocupa S sub p, es decir que vamos a tener que sacarle la raíz cuadrada a S cuadrada sub p. Entonces en este caso vamos a tener 9 menos 1 por 5.88 al cuadrado más 7 menos 1 por 7.68 al cuadrado entre 9 más 7 menos 2. Y eso nos va a dar igual a 45.0305. Entonces ya S sub p es la raíz cuadrada, lo voy a poner aquí, de 45.0305, que es igual a 6.7108. Entonces el intervalo de confianza de 95% nos dice que 1 menos alfa es igual a 0.95, que alfa es igual a 0.05 y alfa entre 2 es igual a 0.025. Y entonces nosotros tenemos que buscar un valor en tablas de t de 0.025, en este caso con 14 grados de libertad. ¿Por qué? Porque sumé 9 más 7 y le resté 2. Entonces busquen por favor este valor en las tablas y corroboren que sea 2.145. Ese valor también es más menos. Entonces, a la hora de sustituir en la expresión 6 vamos a tener 43.71 menos 39.63 menos 2.145 por S sub p, que es 6.7108, por la raíz cuadrada de 1 entre 9 más 1 entre 7. Entonces estamos con el parámetro diferencia de medias y voy a poner el límite superior de este lado, que es 43.71 menos 39.63 más 2.145 por 6.7108 por lo de la raíz cuadrada. Entonces, resolviendo por partes, nos va a dar 4.08 menos 7.254229, lo voy a poner todo así, y 4.08, perdón, 08 más 7.254229. Entonces el intervalo va a ir de menos 3.17 a 11.33. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Estamos en diferencia de medias, entonces tenemos que tener muy clara esa parte, si incluye al 0 o no incluye al 0.
Entonces, primero vamos a decir que podemos asegurar que el parámetro diferencia de medias se encuentra entre menos 3.17 y 11.33 en el 95% de los casos, y que como sí incluye al cero, no podemos decir cuál es mayor que el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el último caso. Bueno, aquí les estoy dejando su tarea. Léanlo con calma, por favor. Y vamos a ver el último caso. El último caso es cuando también tenemos tamaños de muestra pequeños, no conocemos las varianzas poblacionales, pero las vamos a considerar diferentes. Entonces aquí vamos a poder ver un estadístico T y una F. Esa F nos sirve para ver cuáles van a ser los grados de libertad a la hora de nosotros buscar los valores en la tabla. Es decir, ese estadístico T se distribuye T con esas F o con esos F grados de libertad. Entonces, igual voy a pasar más o menos rápido cómo es que se construye nuestra siguiente expresión. Igual partiendo de la definición de un intervalo de confianza y de una t que va de menos t a una t, obviamente con alfa entre 2, y con estos estadísticos, con este estadístico t, entonces lo que deberíamos de hacer primero es calcular el valor de f. Ese valor de f también se llama de Satterwhite. Entonces, sustituyendo, tenemos esta parte de aquí, sustituyendo nuestro estadístico t, luego multiplicando por esta expresión, luego restando x1, x barra sub 1 menos x barra sub 2, luego multiplicando todo por menos 1 y finalmente acomodando, nos va a dar este intervalo de confianza que es nuestra expresión número 7. Muy bien. Entonces voy a terminar este video aquí y voy a volverles a poner lo de la tarea. Muy bien.